Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, caminemos juntos en la esperanza. Seguimos el tiempo de Cuaresma, que es tiempo de oración. Ya estamos acercándonos muy rápidamente a la Semana Santa. Y nos pides tú, Jesús, que acrecentemos nuestro espíritu de oración. Pero no basta solo rezar, también hay que saber rezar. Hay oraciones buenas y oraciones regulares. Hay oraciones malas, pero hay oraciones que empiezan bien y acaban fatal, como la del Evangelio de hoy, que es una oración que podríamos denominar como en caída libre. Me refiero a la oración del fariseo, de la parábola de hoy. Junto con él está el publicano, y su oración, la del publicano, es perfecta, pero él de alguna manera podríamos decir que lo tenía más fácil, porque era un hombre claramente muy pecador, a lo mejor tenía una vida exageradamente desordenada, visualmente escandalosa, y se había convertido, entró en el templo, y el pobrecito pues al fondo se golpeaba el pecho, no se atrevía a levantar la vista. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Y bueno, pues esa oración, dices tú, Jesús, que le agradó al Padre, que salió justificado, que pudo de alguna manera recibir la gracia de Dios. Pero los que no somos, digamos, tan escandalosamente pecadores, que nuestros pecados son más, digamos, normales, o que están quizá más ocultos a la vista de los demás, los que a lo mejor tú que me estás escuchando, como yo, pues hemos recibido una educación desde el principio cristiana y una vida más o menos medianamente ordenada, pues nosotros quizá no lo tenemos tan sencillo y nos parecemos más al fariseo, al que estaba adelante, porque, bueno, entraba al templo toda su vida, era su casa, se sentía tranquilo, se sentía a gusto y se colocó delante y comenzó a rezar muy bien. Y qué mal terminó. Fue una oración en caída libre. El inicio es estupendo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Quizá no te lo parezca, pero es una forma buena de empezar. Constatar que es un don de Dios, que es una gracia tuya, Jesús, un regalo tuyo, haberme preservado de esos pecados que son como muy escandalosos. El adulterio, el robo, la injusticia. Y el fariseo pues lo reconoce honestamente. Señor, gracias, porque no soy así, yo no soy así. Me has cuidado, me has protegido para que no tenga estos pecados. Claro que por la parábola de los talentos sabemos, Jesús, que tú nos vas a pedir conforme a lo que nos has dado y que si nos has protegido tanto y nos has cuidado tanto para que podamos tener una vida junto a ti, tranquila y moralmente medianamente ordenada, pues también nos vas a pedir mucho. Pero de eso el fariseo no es consciente. Tampoco habla nada de los pecados que sí tiene, que quizá no sean tan escandalosos, pero a lo mejor en proporción para lo que él ha recibido sí que lo pueden ser. Es curioso, Jesús, que tú no nos vas a medir en términos absolutos, sino en términos relativos respecto de lo que tienes, respecto de lo que has vivido, respecto de lo que se te ha dado, cómo ha sido tu camino. Y por eso nos dices que muchos últimos serán primeros, muchos primeros serán últimos. Incluso dices que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Porque toda persona, también la que puede tener una vida moralmente muy escandalosa, a lo mejor haciendo un camino de honestidad, de búsqueda del bien, donde hay pequeñas superaciones que quizá no son muy llamativas a los ojos de los demás, pero sí a sus propios ojos y desde luego a los tuyos, pues a lo mejor son efectivamente merecedoras de un premio muy alto, de un abrazo muy grande por tu parte al final de su vida. Muchos últimos serán primeros. De todo esto nuestro fariseo Jesús no se da ni cuenta. Por eso, en su aparente orden de vida, en su vida moralmente ordenada, se cree superior a los demás sin considerar lo que ha recibido de ti. Y por eso su oración comienza a declinar y a perder altura cuando añade ese no soy como los demás, que no es solamente la constatación de un dato, sino que implica un juicio y un aire de superioridad. Estaba pensando en la historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux. Ella cuenta que al poco de entrar al Carmelo se confesó, y con una confesión general, una confesión de todos los pecados de su vida, y cómo el sacerdote
Al terminar dijo así muy solemnemente: «En presencia de Dios y de la Santísima Virgen y todos los santos, declaro que nunca has cometido ni un solo pecado mortal». O sea que ella sí que podría decir: «No soy como los demás». Y sin embargo, la reflexión que hace ella es totalmente distinta. Ella lo explica diciendo que un padre demuestra mucho amor por sus hijos o por su hijo cuando ha caído porque ha tropezado en una piedra y lo levanta y lo cura, pero que demuestra mayor amor todavía cuando el padre se anticipa y va hasta el lugar donde está la piedra donde iba a tropezar y la quita, la retira, y que ese es el amor que el Padre, Dios Padre, ha tenido con ella, un amor de prevención que le ha evitado todas las situaciones en las que pudiera pecar, y por eso no tiene ningún mérito de su parte, sino que es todo la gracia de Dios. Fíjate qué diferente de la oración de nuestro fariseo, que está diciendo: «No soy como los demás», creyéndose superior al resto. San Pablo escribe en la primera carta a los Corintios: «¿Qué te distingue que tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido, como si fuera mérito tuyo?». Pues eso es. Y ya la oración del fariseo cae en picado hasta el desastre más absoluto cuando añade a esa metedura de pata incluso un: «Ni soy como ese publicano, porque yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». Qué desastre, ¿verdad, Señor? La manía de compararnos unos con otros sin considerar que tú tienes un plan distinto, has dado unas gracias distintas, unas capacidades distintas y esperas una respuesta distinta de cada uno de nosotros. Pero este hombre, en vez de mirarse y pedir perdón de sus pecados, se cree superior, se compara con los demás, presume de sus buenas obras y juzga y critica a los que tienen a su lado. En el fondo, está haciendo como tú dirías en el Evangelio, ¿verdad? Señalar la paja en el ojo ajeno y no darse cuenta de la viga del ojo propio. Qué manía de compararse. Claro, dice el Evangelio que aquel hombre no fue justificado. Es decir, aquella oración no le cambió porque en el fondo terminó no rezando, sino mirándose al ombligo y alardeando delante de no se sabe quién, porque a esas alturas, desde luego, ya no estaba hablando contigo, Señor. Nosotros, sin embargo, pues nos acercamos a la Semana Santa y queremos más parecernos a ese publicano. Nos damos cuenta, considerando también este texto de Santa Teresita, cómo nosotros en lo que no hayamos pecado es mérito tuyo y en lo que hemos pecado debemos también pedir perdón. Así que sí, podemos quedarnos al final del templo y golpearnos el pecho, hacer la oración del pecador y comenzar a mirar ya la cruz de Cristo, tu cruz, Jesús, que se alza ahí al fondo del camino de la Cuaresma, junto con la de los 2 ladrones, para pedirle a San Dimas, aquel ladrón que era más que ladrón, y por eso le ejecutaban, ¿verdad?, que nos conceda también nosotros poder decir con él ese: «Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y entonces tú y yo, como ese publicano, o como el buen ladrón, saldremos justificado. Cuando miremos a Jesús, cuando dejemos de mirar a los demás y cuando nos dejemos de mirar a nosotros mismos. Estos días estoy cantando mucho con los niños de la catequesis una canción preciosa, se titula «Más de ti, menos de mí». Más de ti, de Jesús, claro, no de ti que me escuchas. La canción dice: «Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás, quiero dejarlo todo atrás. Quiero conocerte, tomo la cruz, muero a mí y a todo lo que soy por tenerte a ti, amado Rey, te anhela mi alma. Quiero estar donde tú estás y dejar todo atrás porque quiero conocerte». Pues te pongo la canción ahí en los enlaces de la aplicación por si quieres echarla un vistazo, escucharla, cantarla y pedirte a ti, Señor, que nos enseñes a rezar y pedirle al publicano que me ayude a reconocerme pecador, saberme necesitado de tu perdón, de tu justificación. Virgen María, consuelo de los pecadores, Madre de todos nosotros, enséñanos a reconocer la grandeza de los dones que Dios nos ha dado, la potencia de su amor que nos ha preservado de los pecados, la ternura de su misericordia que nos ha perdonado, nos está perdonando y nos seguirá perdonando toda la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.